Nuestro siguiente expositor es el ingeniero Rafael Fonseca, en representación de la concesionaria Contecon del puerto de Guayaquil, quien nos hablará sobre la evaluación de la capacidad de contenedores Guayaquil 2018. Pedimos por favor a los asistentes ocupar su lugar para que puedan escuchar al ingeniero Fonseca. Bienvenido, ingeniero. Gracias, buenas tardes, respetada audiencia. Yo soy consultor de logística para Contecon y he venido hoy a traerles este tema que es bastante interesante en el contexto de este evento. Se llama Evaluación de la capacidad de contenedores en la situación actual de Guayaquil. Normalmente uno encuentra en las comparaciones, incluso en la conferencia pasada se vio una comparación de tamaños de puertos, se hacen por la producción total de movimiento de contenedores. Ahí está bien, gracias. Es que no tanto, ya. De contenedores anuales, y eso permite hacer comparaciones. Sin embargo, cuando uno está en el negocio portuario, hay que tener en cuenta los cuellos de botella. Como todo proceso, especialmente en este tipo de negocios que tiene tantos procesos, hay que tener en cuenta los cuellos de botella. Y básicamente esos puntos claves para ver la capacidad de los puertos está en las grúas, en la capacidad de las grúas, en los patios y en las garitas principalmente. Pero no solamente se trata en un momento dado de la capacidad nominal de todos esos procesos, sino su capacidad real, y además de eso una cosa muy especial que vamos a ver al final, que se presenta mucho en Guayaquil, que es la existencia de picos diarios y especialmente de ciertos días en la semana. Vamos a ver esto en detalle. Básicamente, ustedes ya han visto algo de esto, pero interesante saber que Guayaquil es el tercer puerto con más movimiento en general, sumando todo su movimiento en la costa occidental de Sudamérica, con 1.800.000 TEUs al año. En total, su participación es del 21%. Sin embargo, es curioso que tanto Chile, Perú y Colombia atienden este mercado con buques que están por encima de los 5.000 TEUs de capacidad. Ya todos sabemos que es un TEU, ¿verdad? Es la unidad equivalente de 20 pies para refrescar. Entonces, todo para el mundo naviero y el mundo portuario, pues es interesante tener una sola unidad y se escogió la de 20 pies. Y en cambio en Guayaquil, con muy pocas excepciones, si ustedes lo ven ahí en la lista, con muy pocas excepciones, los buques son menores. Y eso de alguna manera hay que entender que Guayaquil tiene un mercado único, muy influenciado, obviamente, y ustedes lo saben de memoria, muy influenciado por el banano, ¿sí? Y eso pone unas condiciones bien diferentes. Además de eso, una gran cantidad, una gran diversidad de clientes en el exterior que piden de formas diferentes a sitios diferentes alrededor del mundo, que hacen que Guayaquil tenga un comportamiento sumamente especial. Voy a hacer un rápido recorrido por los puertos que tenemos. Banana Puerto, 320 metros de muelle con 2 posiciones de atraque, 2 grúas móviles más grúas de barco, una profundidad en marea baja de 10.5 en el punto del atraque, una instalación total de unos 120.000 metros cuadrados, de los cuales 80.000 metros cuadrados es un patio de contenedores. Esto voy a pasarlo muy rápido, porque se trata de hacernos una idea para poder hacer las comparaciones después. 5 grúas en los patios de contenedores, las RTG, 795 tomas para contenedores refrigerados, 4.700 metros cuadrados de espacios para depósito de banano, ya que es un puerto especializado, y tiene 3.000 metros cuadrados para papel, 2.500 para carga general.
Atendió el año de 2016, atendió 287 buques y un total de 299.000 TEUs en el 2017, perdón, un 14% más que en el 2016, un crecimiento bastante interesante. Contecón tiene 920.000 metros cuadrados, incluyendo 326.000 que pueden ser de expansión futura, 9 posiciones de atraque, ya lo habían dicho en la exposición anterior, un total de 1.627 metros, de los cuales 990 son muelles continuos con 6 grúas pórtico que permiten atender los buques más grandes. Profundidad de 10.5 metros con marea baja en el punto de atraque, 3 grúas móviles para buques refrigerados convencionales y otras cargas generales que se atienden allí, un patio de contenedores de 118.000 metros cuadrados con 8.000 posiciones para contenedores en tierra, 3.819 tomas refrigeradas, 23 grúas RTG y 3 reach stackers que son móviles para poner contenedores también en estos sitios de almacenamiento. Y tiene además de eso una flota de camiones interna con 50 tractores y 53 chasis. 2 operaciones separadas de garitas con un total de 13 carriles que le permite pues, atender picos con flexibilidad. Áreas dedicadas a la estiva de banano también y bodegas. Antes se usaban en una gran proporción, hoy en día en una mínima proporción. Con todo el proceso de contenerización esto se ha reducido y movió 875.400 TEUs en 2017 con un 27% menos que en 2016 por la entrada especialmente de TPG. Fertiza, terminal multipropósito para fertilizantes y contenedores, 2 muelles, un total de 300 metros, profundidad también de 10.5 metros en marea baja, 2 grúas móviles, 132.800 metros cuadrados en muelles y 14.000 metros cuadrados en áreas adicionales, 2 patios de contenedores con 33.000 metros cuadrados con capacidad estática. Capacidad estática es llenando todo el patio de contenedor a su máxima, 5.500 TEUs, 4 reach stackers, 3 para llenos y 1 para vacíos. En total, en el año 2017 movió 116.000 TEUs, un 46% más que en 2016. La TPG, Terminal Portuaria de Guayaquil, es un terminal de contenedores, 2 muelles, 480 metros de longitud, una profundidad de 12 metros en el punto de atraque, en marea baja, 4 grúas pórticos y 3 grúas móviles, 221.000 metros cuadrados, de los cuales 210.000 es el estimado de que son utilizables. En patios de contenedores, 72.100 metros cuadrados, excluyendo carreteras internas, 980 tomas para contenedores refrigerados, 7 grúas RTG, 20 reach stackers, 18 tractores y 35 chasis. Manejó entre enero y noviembre 549.000 TEUs, estimando el año anterior unos 600.000 TEUs, es decir, un 186% más que el año 2016. Y se viene el puerto de Pozorja, DP World en Pozorja, cuyo inicio de construcción fue en septiembre del año anterior. En su fase 1 deberá estar operativo hacia septiembre del próximo año. Incluye una carretera de acceso de 20 kilómetros para no usar la vía normal que llega a Pozorja, un nuevo canal de acceso también más profundo. Su fase 1 es un muelle único de 400 metros con 4 grúas pórtico, una profundidad de 16 metros que permite ya entonces hablar de buques post-Panamax, y 4 grúas pórtico. Embarcaciones de 14.000, 16.000 TEUs, que son pues los buques más grandes de denominación hoy en día prácticamente. Patio de contenedores, ahí se alcanza a ver algo en la foto,
160.000 metros cuadrados, incluyendo caminos internos, 2.210 tomas para contenedores refrigerados, 12 grúas RTG, 2 reach stackers, 7 equipos para vacíos y 27 tractores machasis. Va a contar con garitas de 6 carriles para camiones entrantes y 5 para salientes, es decir, 11. La fase 2 es esencialmente la misma fase 1, excepto las garitas. Esto, la capacidad declarada que han manifestado es de unos 750.000 teos por año. Hasta ahí, para darnos una idea de la capacidad instalada nominal. Ahora vamos a hacer unas cuentas con todo esto. Entonces, acuérdense que íbamos a ver tanto capacidad en grúas como en patios como en garitas. Entonces, tenemos en las capacidades, podemos jugar aquí a la ampliación. Tenemos, aquí vamos en tierra, tenemos posiciones de 3.600 y haciendo unos cálculos aquí rápidamente para que ustedes se den cuenta de las capacidades, tenemos una capacidad estática en Banana Puerto de 16.200 contenedores, suponiendo un tiempo de residencia de los contenedores de 9 días. Los contenedores refrigerados se mueven mucho más rápido que 9 días, pero los secos no un poco más de 9 días. Entonces este es un supuesto para poder hacer estas cuentas. Y de aquí en adelante vamos a hacer un ejercicio siempre con unos porcentajes, como porcentaje de la capacidad total teórica, porque nunca se alcanza la capacidad total. Tenemos en Contecón 46.000 posiciones, en Ferticia 5.500, en TPG 18.500 y en lo que se viene de Posorja 41.760 básicamente. Esto, tengámoslo, esta es la capacidad nominal en patios. Pero ahora veamos algunos supuestos para el cálculo que vamos a hacer de grúas. Tenemos en las grúas pórtico, vamos a suponer que hay movimientos por hora de 25. Las grúas pórtico pueden llegar a 30 e incluso hay puertos en Asia que han llegado a 45 e incluso un poco más. Pero aquí vamos a tener en cuenta que tenemos 25 movimientos por hora de eso. En las móviles, no las pórticos, sino las móviles 16 y utilizando las grúas de barco 10 para poder hacer los supuestos que vamos a calcular. Eso da, para porcentajes de utilización de la capacidad instalada, da esos números que ven ustedes allí, es decir, estamos hablando de al 70%, por poner un ejemplo, 153.300 contenedores al año, ¿sí?, por grúa, que esto en el mundo normalmente el mundo en general está del orden de 100.000, para que ustedes se den cuenta. Tenemos la siguiente columna es el número de contenedores que se logran mover en un movimiento, y perdón la redundancia, de la grúa. Entonces, en el mundo es del orden de 1.6, pero en Guayaquil, por el movimiento enorme de contenedores vacíos, es de 1.8 en general. Y eso nos da al final el cálculo con el que vamos a hacer las comparaciones. Esto es el cálculo final ya aplicado a cada uno de los puertos. Vamos a ver si se ve esto bien para que ustedes lo vean. Entonces, por ejemplo, en Banana Puerto tenemos grúas pórtico 0, ¿sí? Por lo tanto, entonces tenemos todos los movimientos en 0. En las móviles tenemos 2 móviles 16, entonces nos da la tabla, esto es una simulación con base en los porcentajes de utilización de cada una de esos ítems que estamos poniendo allí. Entonces, en el caso, solamente para que sigamos los cálculos, en el caso de Banana Puerto, si se utilizara la capacidad nominal instalada al 60%, tendríamos 492.000 contenedores anuales de capacidad instalada. ¿Me siguen, verdad? Atrás yo creo que es difícil ver los numeritos, pero voy a tratar de ponérselos ahí. ¿Ven? ¿Mejor? Ok. Bueno.
Estos son, por ahora, los cálculos para poder hacer unas comparaciones que vienen adelante. Si tomamos esos numeritos y además de eso le metemos las mejores prácticas de los portuarios en el mundo, han llegado a esta conclusión, para que lo vean atrás también. El 100% es teórico, eso no se cumple. Cuando yo tengo una operación entre el 40% y el 50% de la capacidad instalada teórica, esa que nunca se va a cumplir, tengo unas operaciones en cuanto a calidad de servicio excelentes o muy buenas. Entre 60 y 70% bueno a manejable, entre 80% a 90% es difícil, hasta caótica la operación, porque es difícil mover todos esos. Entonces vamos a ver aquí un resumen de la capacidad anual con una distribución diaria igual, suponiendo que todos los días se hace lo mismo, que eso es una condición que no es cierta, pero que nos permite hacer esta simulación. Haciendo los cálculos debidos, aquí poniendo, ustedes tienen en cada una de las líneas de los puertos, voy a referirme a esto para los de atrás, entonces tenemos lo que hoy en día se está haciendo, ¿cierto? En el año 2017, la capacidad actual, nominal, y después ponemos con igual distribución de volumen de cada semana, por día en la semana, cuáles estarían en los rangos de comparación con la calidad de servicio de esas buenas prácticas portuarias. Entonces tenemos en Banana Puerto básicamente una situación que se puede sostener. No son las grúas el problema de Banana Puerto, no, voy a retirar la palabra problema, sino el cuello de botella siguiente de Banana Puerto, sino los patios. En Contecón tenemos en esta distribución diaria igual, tenemos grúas muy sobradas y operando en un buen rango los patios de contenedores. En Ferticia, grúas también muy sobradas para sus necesidades, pero los patios empezando a entrar en un tema manejable. En el caso de TPG, sobradas las grúas para la demanda actual y ya los patios muy al extremo. Si ustedes se dan cuenta ahí, por encima del 80%. Pero eso es para cuando no hay picos. Cuando hay picos, la cosa se complica, porque todo eso que íbamos a hacer distribuidito día a día se vuelve muy complicado porque se concentra en un solo día. En general, en los puertos en el mundo la distribución es 71% de lunes a viernes y 29% de sábados a domingos. Eso es en general. En Guayaquil es diferente y el tema muy influenciado por el banano. Entonces tenemos de lunes a viernes 46% y sábados y domingos 54%. Entre otras cosas, esto genera unos picos también del puerto para afuera increíbles en todo el tema del transporte terrestre. En las garitas sucede algo similar, en donde tenemos de sábado a martes 32% y de miércoles a viernes 68%. Y ahora vamos a hacer la simulación de lo mismo que ya vimos, pero incluyendo los picos. Lo que hacen los picos es que yo tengo que utilizar mi capacidad tope en el pico y el resto se desperdicia, porque pues esas son las condiciones que se dan con las capacidades instaladas. En logística, la labor del logístico es diseñar el nivel de servicio al pico. ¿Eso qué quiere decir? Voy a cumplir con un nivel de servicio dado, pongámosle para que ustedes me puedan seguir, 95% de nivel de servicio significaría que en el 95% yo hago las cosas correctamente y en el 5% no. Entonces, digamos, para niveles de servicio aceptables se diseña siempre en el pico. Haciendo esos cálculos debidamente hechos y siguiendo la misma manera de presentar de la lámina anterior, tenemos lo siguiente. Ya las condiciones en Banana Puerto, ¿sí?, se nos cambian un poco y nos vamos a que en grúas ya tenemos una situación de manejable más o menos buena
y en patios ya muy al extremo de manejable. En el caso de Contecón, ya las grúas no están sobradas en el pico, en los días pico, sino que están entrando al rango de bueno manejable. Los patios sí siguen sobrados. En el caso de Fertiza, que tenemos aquí, la siguiente, siguen muy bien las grúas, a pesar de los picos, pero ya el patio ya está en un rango de difícil. Y en el caso de TPG tenemos muy bien las grúas todavía, aún considerando los picos, pero ya estamos en el caso de los patios ya entrando en difícil y caótico. Esto pues se puede observar fácilmente en las realidades con las colas de vehículos y todo este tipo de cosas que se ven normalmente en los puertos. Con esto queríamos contribuir a este evento tan interesante, mostrando un poco cómo es la realidad y cómo se maneja dentro la contabilidad, si se puede decir así, de la capacidad de los puertos. Les agradezco mucho. Agradecemos la intervención del ingeniero Rafael Fonseca en representación de la concesionaria Contecón del puerto de Guayaquil. Damos paso también a una ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el ingeniero, que alce su mano para que alguien pueda desplazarse y darle el micrófono. Gracias, ingeniero Fonseca. Entonces, para, digamos, regresar a los verdes, en cada situación que vaya de manejable a caótica, sería, digamos, aumentar la capacidad instalada de esos rubros. ¿Sí? Muy bien, gracias. Tal cual. Se necesita ampliar la capacidad. En el caso pues más extremo que vimos, se necesita ampliar la capacidad. Gracias, ingeniero. La capacidad de Contecón para crecer a futuro, de acuerdo a las necesidades del puerto de Guayaquil, ¿de cuántos contenedores es? Vemos que aquí tendríamos una respuesta compleja, porque tenemos primero que todo, no olvidar que viene Postorja, que también Puerto Bolívar debe hacer unas inversiones. Entonces uno pensaría que sería solamente un cálculo teórico. Pero Contecón podría, ya ha estado en esos niveles de operación, y en unos niveles de operación de más o menos 500.000. Disculpen, parece que no he sido claro. Mi pregunta va dirigida a la capacidad que tiene, olvidémonos el resto de puertos, ¿ya? Es decir, la capacidad instalada de Contecón para recibir contenedores a futuro, ¿ya? Calculando el número, o sea, como su presentación ha sido con simulaciones, ¿ya? Simulemos. Entonces, simulemos un crecimiento de Contecón, olvidémonos de los otros puertos, porque para eso es la competencia, y entonces, ¿qué capacidad tiene Contecón y al ritmo de crecimiento que va desde el 2007, hasta qué año tendría capacidad de operar en los patios de almacenamiento? ¿Aló? Si vemos aquí, entrando en la zona roja, debería estar por grúas en 1.158.000, entre 1.158.000 y 1.323.000 en las simulaciones, tal cual. Eso debería ser. En patios no, en patios está sobrado.
Pues es que en patios estamos en la zona verde, estaríamos 948.000 entrando a la zona roja. Sí. Ese sería básicamente, pero cuando digo sobrado es que nos acordemos que tiene 380.000 metros cuadrados todavía de expansión. Entonces ahí no hay problema. Sí, vale. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Agradecemos una vez más pues la intervención del ingeniero Rafael Fonseca en representación de la concesionaria Contecon del puerto de Guayaquil.